60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. 60 minutos, la hora de la verdad. La infancia es considerada como una etapa trascendental en el proceso evolutivo del hombre, caracterizado por dos fenómenos, crecimiento y desarrollo, para lo cual es fundamental una adecuada nutrición. Para profundizar más de este tema de vital importancia para la humanidad, hemos invitado a la doctora Evelice Zambrano, especialista en nutrición infantil, quien nos hablará la profundidad sobre esta grave enfermedad, dándonos una pauta sobre qué hacer. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. Vamos a tratar un tema de gran importancia que se ve en casi todo el mundo. Doctora, hablemos de lo que es de nutrición infantil. Usted que es una persona especializada en pediatría y básicamente en lo que tiene que ver con el tema que queremos tratar, de nutrición infantil. ¿Qué nos puede decir al respecto? La desnutrición infantil, como usted bien lo dice, es un problema a nivel mundial, pero sobre todo que abarca mucho lo que son los países con poco desarrollo. Como desnutrición, como concepto, es la ineficiente aporte de nutrientes, tanto proteicos calóricos, que son muy importantes para el desarrollo tanto en crecimiento como a nivel intelectual de todos los seres humanos. ¿Cuáles son las causas? Y las causas son multifactoriales. Todo el mundo relaciona la desnutrición infantil a la pobreza, y en realidad la pobreza es uno de los tantos factores que pueden causar la desnutrición. La ineficiente aporte de nutrientes, como les dije, el poco alcance que se tenga a estos alimentos, los pocos controles de sanidad o de controles médicos que tienen que tener nuestros chicos, la falta de inmunización, la falta de educación y la falta del control desde los primeros días de la concepción hasta los 2 primeros años de vida. Ya. Doctora, ¿cuáles son los síntomas para que la familia, el padre, la madre o cualquiera nos demos cuenta de que algo está pasando con nuestros niños? La desnutrición infantil se diagnostica básicamente con controles médicos. Al no tener controles médicos es muy poco probable que nos podamos dar cuenta de esta problemática. Sin embargo, nosotros la determinamos como desnutrición aguda, desnutrición crónica. La desnutrición aguda puede ser leve, moderado, grave, y la desnutrición crónica infantil, que es la problemática que en sí tiene o involucra mucho a nuestro gobierno, está radicada básicamente en la falta de crecimiento, en la pérdida de peso importante, en las anemias en nuestros pacientes, en la secuencia de enfermedades tanto infecciosas como bacterianas que son recurrentes en los menores de 2 años de edad, o así también como en el ineficiente aporte proteico calórico que ellos reciben. Ahora, de las 24 provincias que tiene el Ecuador, ¿en dónde está más asentada la desnutrición infantil? Déjeme decirle, Marco Tulio, que es un problema tan importante la desnutrición infantil en nuestro país, que todas las organizaciones que están afín en poder determinar cuál es esta problemática nos han llevado a un punto de atención a nuestro gobierno. Nosotros somos el segundo país en Latinoamérica con el más alto índice de desnutrición infantil. En los menores de 2 años el porcentaje está en 27.2% de todos los niños, es decir que 1 de cada 4 niños menores de 5 años son desnutridos en nuestro país. Nosotros como provincia somos la tercera provincia a nivel nacional con más alto índice de desnutrición. Ahora, nos estamos refiriendo a Manabí, ¿verdad? A Manabí exclusivamente. Ahora, volviendo al tema de que no solamente es la pobreza la que conlleva a este mal, ¿qué otros factores hay? Existen muchísimos factores, como te dije. No solamente estamos relacionándolo a la pobreza, pero este sí es un factor importante o que predispone la desnutrición, porque la pobreza nos lleva a la falta de atención médica, nos lleva a la falta de alimentos, al desempleo, a la falta de educación, a la falta de conocimientos y obviamente al aporte ineficiente de nutrientes que necesitan nuestros niños en esta edad tan importante. ¿Cuál es el efecto que causa, el efecto colateral que causa el que se tenga en casa 1, 2, 3 niños con este problema? Cuando nosotros tenemos niños desnutridos en nuestro hogar,
los niños no tienen el aporte o el crecimiento necesario que necesitan en esta etapa. Entonces son niños que pasan recurrentemente enfermos y que van a las consultas pediátricas con mucha frecuencia, por enfermedades que pueden ser comunes o por enfermedades que son muy agudas. Y eso hace que el aumento del factor económico repercuta dentro del hogar, ¿no? Porque son gastos necesarios, transporte para llevar al niño al hospital, la falta de escolaridad porque al estar enfermo no pueden acudir a educarse, y esto es una secuencia o una cosa que va llevando a un factor mucho más grande, que es obviamente el no recibir la nutrición adecuada o no recibir los aportes necesarios para ese crecimiento óptimo. ¿Esta situación también se da en gente pudiente? Sí, la desnutrición infantil ha dejado de ser, por eso yo digo, causa específica de la pobreza, ¿no? Ya podemos encontrar pacientes desnutridos en todos los estados sociales. Hablamos ahora, por ejemplo, que después de la pandemia en nuestro país aumentó muchísimo lo que es la desnutrición infantil por una serie de factores. El primero, vamos a hablarlo sobre la ineficiente acceso a los alimentos, ¿no? Hay lugares en nuestra provincia y en nuestro país que no tienen acceso a los controles médicos y al poder acceder a los alimentos, porque los papás o no tienen trabajo, no tienen empleo o no tienen cómo obtener los alimentos necesarios. Entonces, ¿qué usan? Dan uso a la comida chatarra, a la comida en conservas, a la comida que está muy procesada. Lo mismo aquellas pacientes o aquellas familias que son más pudientes, que por el trabajo, por estar ausentes en los hogares, los niños quedan a cuidado de terceros y obviamente son alimentados también con alimentos más procesados, con alimentos más conservados, pero que no tienen los nutrientes adecuados, que son la proteína, los carbohidratos, las vitaminas y obviamente todos los minerales necesarios. ¿Cómo suplir esta falta de conocimiento de las familias ecuatorianas? Yo creo que educando. La verdad es que el punto objetivo para que nosotros podamos llegar con una buena comunicación es educando a la familia, diciéndoles la manera adecuada que tienen que nutrir a sus niños, insistiéndoles en que el control médico pediátrico es para prevenir cualquier tipo de enfermedades y sobre todo prevenir el que el niño tenga una desnutrición a edad temprana. Hablaba el Ministerio de Salud en las últimas campañas que realizó sobre la oportuna atención en los primeros 1000 días de un bebé de 5 años. Los primeros 1000 días incluyen desde la concepción, es decir, todo el proceso del embarazo, todo el primer año de ese lactante hasta el segundo año de vida. ¿Por qué? Porque hasta el segundo año de vida nosotros debemos de nutrir a nuestros pacientes para que su capacidad intelectual productiva sea un eje que vaya al desarrollo para posteriormente, para que alcance la autorrealización, ¿no? Porque no todos tenemos ese índice de autorrealización. Ahora, eso no termina cuando cumplan los 1000 días. Para definitivamente, nada. ¿verdad? Definitivamente no. ¿Qué se sigue ahí? Bueno, es que si nosotros no hicimos nada en los 1000 días, lo más probable es que este paciente no sea el ente productivo que necesita nuestro país. Va a haber déficits a nivel intelectual, va a haber obviamente falta de educación y vamos a tener una serie de compromisos que obviamente nos alteran lo que es el desarrollo tanto económico como social en nuestro país. ¿Qué están haciendo las autoridades? Desde el 2018, que salieron las últimas estadísticas, donde nos catalogan como el segundo país con el más alto índice de desnutrición a nivel de Latinoamérica y el Caribe, se desarrollan una serie de campañas en donde se está estimulando a este control de los primeros 1000 días, ¿no? En donde se les está dando, por ejemplo, a las mamás embarazadas del primer trimestre del embarazo, un bono para poder darles ese aporte económico que necesitan para poder obtener los alimentos que ellos requieren. Y obviamente se lo está incitando a los controles médicos secuenciales durante los primeros 2 años. Ahora, que eso sea tan real o que se pueda realizar, tendremos que ver las consecuencias. Específicamente, ¿qué debe alimentar al niño y a la madre? Las proteínas, los carbohidratos. Una buena alimentación tiene que ser equilibrada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los niños en crecimiento necesitan aporte proteico y calórico. El niño necesita energía y necesita que sus células sigan creciendo. Entonces, las proteínas y los carbohidratos vienen siendo la base de su alimentación. Estamos hablando de carne, pollo, cerdo, huevos, leche. La lactancia materna, por eso, constituye el alimento primordial de todos los lactantes menores de 1 año. Y debería de ser
pero pauta necesaria en todos los controles y estamentos de salud que se inicie con la lactancia materna oportuna en nuestros pacientes, cosa que no se hace. ¿Se está cumpliendo con esto? Para nada. Lastimosamente, la propaganda, la comunidad, la vecindad, el decirnos de lengua a lengua, digo yo, de palabra a palabra, cómo alimentar a nuestros hijos, hace que muchas veces nuestros bebés no reciban la orientación adecuada. Las mamás están muy sujetas a lo que digan las vecinas o a lo que diga la comunidad. Y como salen a trabajar, porque tienen que llevar el pan diario, obviamente quedan al cuidado de terceros y los niños reciben cualquier tipo de alimentos, coladas, no lactancia materna, a veces papillas, a veces verduras, a veces nunca carne, hasta que tengan más de un año. Regresamos luego de un corte. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Continuamos con más de 60 minutos y nuestra invitada, la doctora Evelice Zambrano. Doctora, ¿a quién podríamos enviarle el mensaje de que debe haber una responsabilidad mayor? Yo pienso que la desnutrición infantil es una política de salud que está en deuda con nuestro país y con nuestros niños. Creo que todos deberíamos de guiar las pautas de atención, básicamente a cuidar esos primeros 1000 días de los que hablábamos en el segmento anterior y educar a los papás sobre cómo nutrir adecuadamente a sus hijos. La lactancia materna, como yo le decía, es uno de los pilares fundamentales de la nutrición en los lactantes menores de 1 año. Y obviamente el aporte proteico y calórico que deben tener hasta los 2 años está sujeto a que los papás sepan exactamente cómo obtener esos alimentos, cómo llevarlos a un buen término y cómo optimizar esos cuidados a través del cuidado sanitario que deberían de tener, incluidas las inmunizaciones. Vio que en pandemia tuvimos 2 años prácticamente que nuestros niños no recibieron inmunización y obviamente controles médicos menos. Entonces, ¿qué pasó? Agudizó el problema de la desnutrición infantil porque al no tener acceso a la atención médica, al no recibir la orientación adecuada de cómo alimentarlos, al no tener la inmunización adecuada, eran chicos que estaban más predispuestos a las enfermedades y obviamente a una desnutrición crónica importante. ¿Cuáles han sido las consecuencias en la parte educativa? A nivel educativo hemos tenido muchísimos ausentismos. Nuestros pacientes que están desnutridos, como yo les dije, tienen enfermedades recurrentes, agudas o moderadas, que llevan a que no tengan un buen desarrollo cognitivo, de aprendizaje e intelectual. ¿Ya? Y eso hace que los niños tengan muchísimas abandonos a nivel escolar, ¿no? O porque no tienen acceso a ir hacia la escuela, o porque los papás no tienen el factor económico para poderlos llevar, o porque los nutrientes que han recibido no son los óptimos para permitir el desarrollo intelectual y cognitivo de ese paciente. ¿Esta desnutrición infantil le está pasando factura a los jóvenes? Sí, a los jóvenes y a los adultos, porque también es importante recalcar que la desnutrición infantil está ligada a los problemas metabólicos. Aquellos pacientes que fueron restringidos durante estos primeros 1000 días, luego tienen un aporte o un trastorno metabólico a futuro, y son aquellos pacientes que hoy en la edad joven y adulta están con diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, y es una de las causas de mortalidad a nivel adulta.
¿ya? Toda nuestra vida, o sea, nuestro estimado cantidad de años para vivir se ha visto reducido debido a estos problemas o trastornos metabólicos ligados necesariamente a lo que es la nutrición. ¿Cuáles son los mayores riesgos para la desnutrición infantil? Los mayores riesgos. Sí. Yo sigo considerando que es el factor de desconocimiento, al no conocer cómo puedo alimentar a mis hijos y el poder acceder a los alimentos. Habían factores que son inmediatos, que tienen que ver con cómo me alimento y cómo obtengo los alimentos, ¿ya? Y cómo los puedo metabolizar. La segunda es de qué manera puedo obtener esos alimentos. O sea, si yo no tengo la capacidad para poder comprar los alimentos o acceder a los alimentos, porque no tengo un empleo, no tengo la capacidad económica adecuada para esto, obviamente ese factor influye muchísimo en la desnutrición, ¿ya? Y si vamos a la vuelta, que sí tenemos cómo acceder a los alimentos, pero tenemos restricción, o porque llevamos la moda actual de que tienen que ser dietas más restrictivas, que tienen que ser dietas light, o que los niños también tienen que estar ligados a dietas que son muy estrictas, entonces obviamente eso también nos conduce a una desnutrición, un trastorno metabólico. Doctora, en el África se ven muchos niños que mueren de hambre, desnutrición infantil me imagino que es. ¿Hay un punto en el que diga que el alimento ya no le sirve al niño porque el niño está muy grave? Esto puede llevarlo a la muerte. Por supuesto, la desnutrición infantil aguda, como yo le dije, puede ser leve, moderado, grave. La desnutrición grave, que puede darse de forma aguda por una diarrea, por una enfermedad concomitante, por una falta de apetito importante, pues te puede llevar a la muerte. Pero la desnutrición crónica infantil, que es un poco más severo y de más larga data, tiene que ver con el hambre. Ya, un paciente que no siente hambre, que no se nutre adecuadamente, porque a pesar de poder tener acceso a los alimentos, no puede concebir o metabolizar los mismos, puede conducirse a la muerte a largo plazo. Y eso lleva o conlleva a que este paciente no crezca bien, no suba de peso, tenga anemia, tenga enfermedades concomitantes o recurrentes y obviamente no tenga la educación adecuada para poder hacerlo. ¿Afecta al cerebro? Muchísimo. De manera cognitiva es muy importante la afectación que tiene que ver con la nutrición, porque nuestro cerebro se alimenta de proteínas y al haber un déficit proteico, obviamente nuestro cerebro no alcanza la optimización en su crecimiento y en su aporte o producción, se podría decir. ¿Qué opinión, doctora, le merecen las campañas que están haciendo? Yo creo que son ineficientes. Son ineficientes y muchas veces desconocidas. Creo que el gobierno debería de poner un poco más de énfasis en cuanto a las campañas para que lleguen a todos los niveles y para que puedan ser acceso o una información común de todos nosotros, para que podamos llevar la información al vecino, al amigo, a la familia, a nuestros hijos, a los maestros, etc. Yo creo que nos queda mucho por hacer y muy poco es lo que se está haciendo. Le pregunto, ¿qué cantones específicamente en el país están padeciendo este mal con más frecuencia? Sí, nosotros, como le decía, Manabí es una de las terceras provincias a nivel nacional que está con mucho déficit de nutrición infantil, pero parte de la sierra y parte de la zona del oriente es donde hemos visto que hay mayor cantidad de niños desnutridos. Ya, porque obviamente en los lugares más lejanos a las unidades centrales, en donde hay más escasez para poder llegar a las atenciones médicas, a la educación y obviamente a la obtención de alimentos. Deme una lista de una dieta general para un niño. ¿Qué sería? Depende, por la edad. Por ejemplo, todos los lactantes, como dieta común, debería de ser la lactancia materna como base. Hasta el año de edad, un bebé tiene que ser alimentado con leche materna y obviamente a partir de los 6 meses, una alimentación complementaria que tenga rico en proteínas y carbohidratos, como pollo, carnes, granos, verduras, vegetales y frutas. Un niño a partir del año de edad hasta los 2 años tiende a crecer más que a engordar. Por lo tanto, para poder mantener ese estatus, yo tengo que ser mucho más insistente en cuanto a que la alimentación tiene que estar rica en proteínas y en carbohidratos. Porque un niño necesita muy poca cantidad de alimento, pero mucha energía para poder crecer. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Pollo, leche, huevo, carne.
O sea que si yo le voy a hacer una alimentación, tiene que ser una alimentación complementaria, mínimo 3 veces al día y que tenga que tener los aportes necesarios en esas 3 comidas. ¿Hay tratamientos para la desnutrición infantil? Sí, porque si nosotros determinamos cuál es la causa de esa desnutrición, sea por la ineficiente aporte calórico o proteico, entonces nosotros tendríamos que darle la cantidad de proteínas o de calorías que ese bebé necesita para ayudarlo a subir de peso. Si es una enfermedad, tratar la enfermedad que está causando la desnutrición como una diarrea, una neumonía o alguna enfermedad concomitante para que pueda tener un mejor crecimiento. O si es algo crónico, tratar de mantenerlo en los controles subsecuentes para tratar de llevarlo al nivel óptimo de crecimiento, aunque no sea una de las, verdaderamente, de las consecuencias que llevamos, ¿no? Doctora, entre las enfermedades o males que hay en el país, ¿en qué lugar ubica usted a la desnutrición infantil? Nosotros somos, como les dije, el segundo país de Latinoamérica y el Caribe con un alto índice de desnutrición infantil. Estamos dentro de la primera causa de mortalidad infantil en menores de 5 años. ¿Ustedes han hecho llamados a las autoridades o a quienes corresponda atender esto? Sí, nuestro Ministerio de Salud Pública está encaminado en este tipo de campañas, pero yo vuelvo a ser un poco crítica de eso, campañas que están autolimitadas, que no llegan a la comunidad en total y que debería de ser más énfasis en estas campañas para que la información no solamente se quede en los sistemas de salud, sino que salga a la comunidad para que todo el mundo manejemos ese comentario o esa comunicación de manera adecuada. Sin ser reiterativo, doctora, ¿cuál sería la prevención? La prevención sería que el gobierno tome las políticas de salud necesarias para acabar con las causales básicas. ¿Cuáles son estas? Desempleo, falta de educación, falta de acceso a los niveles de atención médica desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida de ese menor de edad y que no haya falta de inmunización. Es decir, que si nosotros le damos a ese paciente alimentos, trabajo, educación, sanidad, higiene, agua potable, obviamente va a tener una mejor calidad de vida y va a ser óptimo en su crecimiento y su desarrollo. Podríamos decir que el futuro es incierto. El futuro está incierto, pero yo creo que hay muchas medidas para tomar. Lo que se necesita son políticas de salud que verdaderamente se encaminen hacia esa meta. Regresamos luego de un corte. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro, cirugía plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro, cirugía plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Uno de los grandes sueños y metas de un pueblo es alcanzar bienestar y desarrollo, por lo que intenta que sus aspiraciones prevalezcan sobre la realidad. Para ello se requiere de decisión, interés y perseverancia de su gente. Hoy en 60 minutos hablaremos del puerto de Manta. Para ello hemos invitado al ingeniero Raúl Paladines, reconocido empresario atunero mantense, con quien dialogaremos sobre el puerto de Manta. Nos encontramos con el ingeniero Raúl Paladines, una persona experta en lo que tiene que ver con el área atunera, para lo cual vamos a hacer una pequeña entrevista y conversar algunos temas relacionados con la autoridad portuaria y con el sector atunero. Ingeniero, bienvenido a 60 minutos.
Gracias, muy Queremos amable. empezar la entrevista con una pequeña reseña de algo que tiene que ver muchísimo con la autoridad portuaria, que es parte de Manta. ¿Cuándo fue creada? ¿Quiénes fueron los gestores para que esto se haga realidad? Y lógicamente que haya un beneficio para el mantense y el manabita. Bueno, gracias por la preocupación. De programas como estos hacen falta. Sí, el tema portuario es tan viejo como la ciudad de Manta. Las primeras recaladas en la época de la colonia pues ya se daban en estas zonas, Bahía, la Bahía de Bahía, digamos, el estuario. Después vinieron hacia Manta y ya a principios del siglo XIX, hablamos cuando recién Manta comenzaba a surgir como cantón, el año 22, que vamos a cumplir 100 años de cantón, ya se hablaba de hacer alguna infraestructura para dar servicio a la carga que comenzaba a crecer, la carga exportable. Hablamos en ese tiempo de Tagua, ya el bandano en Cabeza, en Racismo, y eso fue creciendo. En la década del 40 se hace un primer muellecito que viene a ser exactamente hoy día donde está el hotel, donde está el Museo Conceví, hacia el mar, ahí se hizo un primer muelle. Y unas plataformas donde se apilaban las sacas de café y cacao para llevarlas en lanchones a los barcos mercantes que fondeaban en la bahía de Manta. A raíz del año 50, ya una vez que se ha crecido en volúmenes de carga, comienzan unos movimientos cívicos en la ciudad, donde intervenía mucho el sector exportador, los cafeteros de ese tiempo, la gente, las familias pudientes de la época. Se sintonizó con la gente del pueblo y comenzaron a haber movimientos pro desarrollo del puerto de Manta. Por esas buenas o malas cosas de la época, en el año 56, usted sabe, gana la presidencia el doctor José María Velasco Ibarra, y en cuyo gobierno tuvo mucha presencia, mucho espacio de toma de decisiones, un senador de la provincia de Manabí, don Emilio Boven Rollero, y ahí comienzan a trascender la idea de crear un puerto, una infraestructura portuaria en Manta. Tanto es así que se logra a través del Congreso Nacional de esa época crear un recurso que vaya directamente a una caja para la construcción del puerto de Manta. Eso avanzó bien, tal es así, el año 59-60, el presidente fue Camilo Ponce Enrique. Las primeras avances se hacen en el gobierno de Velasco Ibarra del 52 al 56, que fue el único gobierno de los 5 que tuvo Velasco que lo terminó constitucionalmente los 4 años. Ahí se hicieron los primeros avances. Don Emilio hizo mucha fuerza, y en el siguiente gobierno, que fue muy afín a ciertos sectores productivos, Camilo Ponce llega el 56, pone de ministro al ilustre arquitecto quiteño don Sicto Durán, que después fue presidente de la República. Siendo el ministro, lo invitan a Manta y le hacen una imposición prácticamente de las obras portuarias, en base a un paro, un movimiento cívico-social, donde toda la gente estaba. Conclusión, el año 63 ya se logra la firma del contrato para la construcción de las obras portuarias de Manta con una compañía de origen italiano, Cimar. Con esta compañía se arranca el año 63-64, comienzan a llegar las máquinas para la construcción del puerto de Manta. Máquinas que usted la va a ver aquí, tengo algunos yo de recuerdo porque el dueño de Cimar, con el tiempo, trabajamos mucho con él y me dejó algunos recuerdos. Esos pulpos que usted ve ahí en la entrada, con eso se construyó el puerto de Manta. El año 66 se termina la primera etapa del puerto de Manta y se inaugura el muelle de aguas profundas con la llegada de un barco de la compañía Gran Colombiana, 1966. Ahora dígame una cosa, con la construcción del puerto, ¿las obras portuarias se han consolidado en Manta? Bueno, el contrato para el puerto fue la construcción de las 2 obras portuarias. ¿Qué contemplaba eso? El gran rompeolas, muelles de aguas profundas y muelles marginales para los barcos más pequeños que se comenzaba a descargar atún. Posterior a eso, vino la necesidad de crear áreas de patio, porque iba creciendo la carga, iba creciendo las necesidades. Pero las administraciones de esa época estaban pues dedicadas y decididas a crecer Manta, a hacer crecer la ciudad. El recurso que Portuaria iba generando
el excedente, se lo invertía en obras de la ciudad. Pues. Las dos primeras planes de alcantarillado de Manta se la hizo con APM, recursos producidos por el puerto. Las dos pavimentaciones, la parte alta de Manta y la parte baja, fue hecho con recursos portuarios. Porque en Portuaria llegaban mantenses que queríamos, me incluyo, a que esto crezca y se desarrolle en orden. Y se logró. Se hizo el Gran Malecón, se hizo la avenida 4 de noviembre, que ahora se llama 4 de noviembre. Se hizo después, en la época ya nuestra, el malecón escénico. Se hizo la vía perimetral o de circunvalación. Se dio los recursos para hacer la puerto-aeropuerto. O sea, podríamos decir que el puerto de Manta y la autoridad portuaria han sido reactivadores económicos. Más que reactivadores económicos, se generó crecimiento con desarrollo y planificación. Mire usted que el directorio portuario estaba compuesto, de acuerdo a la ley, por 7 directores, donde había 2 representantes de los sectores productivos, llámese cámaras de producción, y habían 3 ministros que ponían su delegado, un gerente y un presidente. Y se hacía planificación. En la época de cuando Jorge Zambrano gana la alcaldía en el año 96, se comenzó a desarrollar una ciudad nueva. Se miró mucho hacia la zona sur de Manta, lo que es ahora la zona nueva de Manta, hacia Santa Marianita, hacia San Mateo. Se planificó un desarrollo que no hubo en épocas pasadas. Usted ve ya, pues ya vías amplias, se cuidó los taludes hacia el mar, en base a desarrollo. Eso tiene relación con el puerto de Manta. Todo el desarrollo de la ciudad de Manta, hasta, puedo decirle, hasta hace 10 años, 20 años, estaba directamente relacionada con el puerto. La autoridad portuaria era un ente que, además de ser representativo, generaba recursos que en su mayor parte se lo invertía o reinvertía en la ciudad. Imagínese usted que la autoridad portuaria, cuando nace el puerto de Esmeralda, la autoridad portuaria de Manta prestó recursos para la creación de Esmeralda. Sí, señor. Hablemos de su administración. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue la administración de Raúl Paladines? Bueno, eso tendría que decirlo más la gente. Yo le puedo hacer un pequeño resumen, ¿no? No me gusta hablar de lo propio, pero bueno, si el programa lo amerita, lo diremos. Yo fui miembro del directorio de Portuaria del año 92 al 96 por las cámaras, 92, 93, 95, 96, parte del directorio. En esa época ya se planificó, Portuaria había crecido tanto en volumen de personas que había que hacer una regeneración. Llegó una administración encabezada por don Héctor Lukoskovich y un gerente que era el ingeniero, no me acuerdo, Hugo Almeida. Con un directorio formado por gente de Manta, se comenzó y se planificó que había que poner a APM con un número de... venía la modernización. Se logró a fines del año 95, 96, dejar a APM con 42 personas. Con eso tenía que funcionar el puerto. Llega el año 96, ganan las elecciones el señor Abdalá Bucarán, se posesiona el 10 de agosto, cambia automáticamente la administración portuaria y en enero del año 2007, o sea, a 6 meses, escuche, a 6 meses de estar en el poder del señor Bucarán, ya en Portuaria había más de 100 personas, 130 casi. Se expandió y se comenzó a cotizar el manejo portuario que se lo había dejado ya técnicamente establecido para crecer. Por esas cosas de la vida, usted sabe, ese gobierno se cae y el alto mando militar, los puertos amanecieron militarizados, doctor Fabián Alarcón de presidente de la República, y el día miércoles ceniza, después de la caída de Bucarán, me van a buscar a mi casa, el capitán de puerto de esa época, que había sido compañero mío en el directorio portuaria, me dice: ingeniero, tengo una orden del alto mando del Ministerio de Defensa, usted está designado para que sea gerente de Autoridad Portuaria de Manta por 30 días, para poner orden ahí,
Estábamos en estado de sección. Le digo a Carlos Guerrero, que todavía está aquí, le digo, Carlito, ¿y si digo que no? Me dice, si digo que no, pues lo puedo llevar preso. Ya pensando, para estar preso, pues estoy en la gerencia del puerto. A las 5 de la tarde de ese día estaba sentado yo al frente de los 100 y tantos trabajadores, el capitán de puerto, dice, señores, aquí está el señor, ha sido designado gerente de la APM, por 30 días con esta orden, por 30 días. Me dejó solito. En 10 segundos, ¿cómo evalúa la administración suya? Mire, esa administración está evaluada por mucha gente, por mucha prensa y por la ciudadanía de Manta. En 4 años logramos desratizar la playa que estaba perdida del murciélago, se hizo el malecón escénico, un proyecto que costó poco, pero vea usted, y nos garantizó crecer en desarrollo de ahí hacia arriba. La vía de circunvalación que estaba iniciándose y ya abandonada en el gobierno de Bucarán, retomamos y en 18 meses entregamos 21 kilómetros asfaltados, vía de 4 carriles, ya en zona donde no había nada, quedaron 50.000 hectáreas listas para ocuparla, que es lo que ha pasado con los 20 años después. El tema dragado, era imposible hablar de dragado. El año 98 yo comencé a dragar el puerto, saqué el primer $500,000 de sedimentos de la bahía de Manta, con la empresa de la Marina del Ecuador. Y ese sedimento lo puse en el murciélago. Se me vino medio Manta encima porque estaba contaminando la playa. Le dije, no, tranquilo, que en 2 aguajes eso se lava y ya está. Ahí crecieron 5 o 6 hectáreas de playa. Regresamos luego de un corte. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Continuamos con más de 60 minutos y nuestro invitado, el ingeniero Raúl Paladines. Ingeniero, hablando de las delegaciones que se están dando aquí en el puerto de Manta, ¿qué nos puede decir? Mire, yo fui de los pocos mantenses que me opuse tenazmente, escuche, tenazmente, y se vino medio Manta encima, algunos iluminados, que por ahí andan ya sin luz, de que jamás se debería entregar el puerto de Manta. Habíamos demostrado que con los recursos que producía el puerto, desarrollábamos la APM, crecíamos la infraestructura y había para la ciudad. Pero no, vinieron las famosas delegaciones, el año 2014, 15, 16, por decir. Yo dejé el puerto el año 2000. De ahí vino una administración que poco a poco se fueron deshaciendo hasta de los bienes que tenía portuaria. Después aparecen las famosas concesiones. Se hace un análisis y se termina concesionando el puerto de Manta a un grupo internacional, Hutchison Internacional, de origen chino. Hasta lo último, yo en ese tiempo ya era diputado por Manaví. Está en las actas, me opuse. Yo era de la lógica, porque se estaba haciendo en el Congreso se logró una ley de puerto de transferencia donde todo recurso, toda importación, exportación que pasaba por el puerto de Manta iba a dejar un porcentaje para la creación del desarrollo adelante, puerto adentro. Ese recurso, calculado en buena forma, con ese volumen de carga, producía entre 5 y 6 millones de dólares al año.
Para arrancar una gran inversión de 40, 50 millones de dólares, nosotros podíamos hipotecar eso. Y había sí los intereses porque Manta estaba creciendo y sigue creciendo. Imagínese usted en esa época. Teníamos propuestas ya, que con la ley de puerto de transferencia, ese recurso proyectado a 30, 40 años, nos daban los recursos para ir creciendo y pagar y darle dinamismo. Y no perdíamos la patria potestad de nuestro recurso propio, que es el puerto de Manta, que es de Manta, de Manabí. ¿Y qué fue lo que pasó? Se lo entregaron en una concesión a un grupo transnacional que supuestamente venía a ser el puerto más grande del mundo, traía los contenedores, el mayor número de contenedores del mundo. Era una gran transnacional, lo inventaron como una cosa más allá de lo real. No aguantó año y medio, 2 años. En su momento los estudios inflaron los números, totales que los señores concesionados se dieron cuenta que eso no iba más allá. Terminó la concesión, otra vez APM, retoma por decisión del gobierno la administración, y vienen ya en el gobierno del señor Correa, 97, el año 2017, abren un nuevo concurso para una concesión casi a dedo y entregan la concesión actual, cuyo objetivo principal, cuya caballo de batalla, la razón por la que ellos consiguen la concesión es los TEUs, los contenedores. Primer año 50.000 y así progresivamente hasta llegar a 500.000 TEUs. Han pasado 4 años y creo que el año que más contenedores movieron fueron 1.200, 1.500. Y se llevaron un patrimonio de la ciudad, de la provincia, están lucrando, maquillando algunas cosas, ¿y la ciudad qué? Entonces eso dio pauta a un montón de criterios jurídicos, de peleas en los tribunales, pero se sigue peleando. ¿Pero eso se puede revertir? Es que es una cosa que fue hecho entre gallos de medianoche, hay un montón de informes negativos, sin embargo, no llegan los TEUs y los señores siguen metiéndole mano a lo poco que le dejaron a APM. Cada día le van minando espacio y terminará APM siguiendo quizás una agencia de ellos. Pues, ¿no? He sido crítico y seguiré siendo crítico. Se puso tan difícil la cosa que en su momento nosotros vimos el del sector atunero, el sector pesquero, que manejado mañosamente, políticamente el puerto, era un obstáculo para el desarrollo de esta actividad. Ahí nos decidimos a buscar un área de ser un puerto. Y ya no hay uno, hay 2, más allá está otro. Y mire usted. Y eso fue con sus propios recursos. El Grupo Paladines, sí, una visión siempre un poquito más allá y creíamos que era necesario. Ya habíamos hecho el Parque del Atún como grupo. Y a nuestros clientes del Parque del Atún le dijimos que dentro de 5 o 6 años tendríamos una infraestructura portuaria de 5 kilómetros. Lo hicimos, y aquí está. Ingeniero, ¿qué ha pasado con la negociación que se estaba haciendo con México? Porque con México es un tema de atunes. El país, como usted sabe, quiere entrar al área del Pacífico y para eso habría que firmar un acuerdo de libre comercio con México. Veo que hay líneas críticas ahí con el tema del camarón, banano y atún. Por nuestro lado, lo han dicho nuestros voceros de la Cámara de Pesquería, de Atunec, que si realmente podemos quedar fuera de las negociaciones porque el mercado para atún hay y el mercado de México está en su gran porcentaje cubierto por la misma flota mexicana. O sea, es un tema, ningún mercado es desechable. Esa es la razón por la que México le está dando largas a esto. Ahí hay algunas cosas. El tema del camarón también es delicado porque ellos son productores de camarón en todos los deltas que pegan con la Baja California. Ellos producen bastante camarón, en el sur también. El banano es delicado porque las zonas sures de México que pegan con Guatemala hay cualquier cantidad de sembríos de banano. Entonces, cada quien defiende su negocio. En el tema atún, para nosotros no es que no nos importa un mercado, pero no es un mercado que pesa en el gran volumen de la actividad. Ahora, hablando acerca de la Unión Europea, que le ha puesto tarjeta amarilla al gobierno ecuatoriano, afectando directamente pues, al sector pesquero y atunero. Mire, son normas que si usted vende un producto, sea en cualquier parte del mundo, usted está obligado a que el comprador le pone normas, ¿no? Entonces la Comunidad Europea pues, tiene unas normas muy exigentes en cuanto al origen, en cuanto a la trazabilidad, en cuanto al proceso de lo que ellos compran. El atún es un tema muy delicado y felizmente, digo felizmente, la empresa, la industria atunera ecuatoriana ha llegado a unos niveles de competitividad que podemos competir con cualquier empresa del mundo. Eso en su momento nos produjo un crecimiento
bien, una curva ascendente bien pronunciada, y también causa reacciones de los otros que venden. Entonces, el que compra está ahí y ya vemos 4 que vendemos lo mismo. Ahora, al tener la tarjeta amarilla, ¿eso le da limitaciones a los exportadores ecuatorianos? O sea, nos obliga dentro de un plazo a cumplir ciertas normas o mejorar ciertas formas de las operaciones para que sea levantada esa tarjeta. ¿Por qué el llamado de atención con tarjeta amarilla? Porque supuestamente algunos volúmenes de carga, supuestamente, y esto lo quiero reafirmar, no se justificaban cierto manejo del producto en ciertas plantas, daban, entre comillas, no cumplían ciertos mínimos procesos. Y eso fue haciendo una acumulación de cosas. Nos anticiparon alguna vez, hace algunos años, pero aquí también ha faltado, y no quiero echarle la culpa a terceros, ha faltado el enlace gobierno-empresa privada. Lamentablemente a veces las autoridades de gobierno que tienen que representar al país como tal, porque somos signatarios de acuerdos internacionales, donde si no está la firma del representante del Estado, pues de nada valen nuestros esfuerzos. Entonces, eso ha faltado, ese matrimonio. Ahora estamos más compenetrados. Lamentablemente a veces nos cambian las autoridades de la noche a la mañana y volvemos a cero. ¿Qué consecuencias le está trayendo esta sanción? Nos obligó a optimizar algunas cosas, ha tenido costos porque tuvimos que mejorar ciertos procesos en los barcos. Es un costo, ¿no? Ha habido costos, nos ha costado, pero la estamos superando. Creo que ahorita en noviembre viene una inspección adicional y vamos a salir. Las inspecciones que han habido ya las hemos pasado. ¿Qué tiempo demora esta sanción? Debe terminarse esta historia 2024, 2025, pero puede ser antes. Ahora, ¿cómo lograr volver a la tarjeta verde? O sea, no es que se logra la tarjeta verde, ya se quedó una sanción. Eso es como en la cancha, usted le saca una tarjeta amarilla y el resto de su vida tendrá la tarjeta amarilla. ¿Ya? Pasa la sanción y ya comienza de cero otra vez, pero esa manchita le quedó ahí. ¿Ya? Ahora, dígame una cosa, Manta, ¿cómo se proyecta a nivel mundial en lo que tiene que ver con la actividad de los cruceros y también la actividad de la pesca? Si se hacen bien las cosas, todo es compatible. Si se hacen mal las cosas... ¿Pero de qué se requiere? El hacer las cosas ordenadamente. Por ejemplo, hay las transnacionales de crucero, conozco bastante porque me tocó consensuar con ellos. Cuando ya hay un volumen X de viajes, no usan la infraestructura del puerto comercial, hacen su infraestructura. O sea, si se llega a acuerdo, por decirle, el Frente Costero de Manta tiene 140 kilómetros. ¿Qué tal si hacemos una infraestructura exclusivamente de crucero? Porque el crucero no contamina. El crucero llega, se baja la gente a caminar, a tomar la foto, no le bota desperdicio, no toma combustible, no hace avituallamiento en el área. Trae turistas, que es el que viene a gastar. Eso es conveniente, ¿verdad? Es conveniente siempre y cuando se lo haga bien y se refleje en la ciudad. Negocios como el de ahorita, por ejemplo, se entrega el puerto, no se refleja en la ciudad, se refleja en las familias que se llevaron el puerto. Pues. O sea, a eso voy. Que se genere, en nuestro caso, hemos ido creciendo, pero esto se va diversificando a los cinturones de miseria que vienen a Aramijo, de Montecristi. Usted ve en el Parque del Atún hoy día 6, 7 mil personas saliendo todos los días a trabajar. Antes no había eso. O sea, no nos llevamos las plantas a otro lado, nos quedamos aquí. Faltaba un dique, trajimos un dique, aquí estamos limpiando los barcos que antes había que llevarlo a Chile, Perú o Panamá. Y va creando, o sea, esa es la motivación que tratamos de dar. Ingeniero, queremos agradecerle muchísimo. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayas disfrutado del mismo y recuerda que 60 minutos siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.